Tengo un problemita con... Buenas tardes, compañero. Ahí están los enlaces de todas las materias de lo que sería la carrera de estudios sociales. Entonces ahí usted se mete a, a las materias que va llevando. Tenemos un micrófono activado, por favor, muchachos. Muy bien, la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación, la Cátedra de Evaluación Educativa, les da la cordial bienvenida a esta tutoría número 1 de evaluación para el aprendizaje en las ciencias sociales. Es importante durante esta tutoría número 1, pues recordar aspectos importantes, tales como son aplicar las reglas de netiqueta, tener el micrófono apagado, tener cuidado si lo activamos involuntariamente, tenerlo presente para no escuchar conversaciones de otras situaciones. También recordar que si desean participar, pues obviamente van a activar el micrófono y opcionalmente el que guste puede activar la cámara para visualizar. Recordar que yo no les observo en la mayoría de ocasiones las manitas levantadas. Entonces, recuerden los que han estado en tutorías conmigo, pues obviamente tienen permiso para interrumpirme cuando gusten. Nada más piden con permiso e iniciamos el proceso de consultas, de aclaraciones, comentarios, ejemplos de la vida cotidiana. Ya hemos llevado fundamentos de la evaluación para la carrera de enseñanza de los estudios sociales. Entonces, este es un complemento, hay muchas cositas que vamos a analizar o repetir de la asignación pasada, nada más que darles un enfoque diferente. Esta es una materia nueva, es una materia muy bonita, entonces esperemos que todos aprendemos. Al finalizar la tutoría, pues siempre me quedo conectado un ratito más por si quieren conversar algo importante, si tienen alguna duda extra, pero tratemos de que la mayoría de las dudas acerca del trabajo que tenemos que realizar, pues las aclaremos en el momento respectivo. Recuerden, como siempre, hoy y siempre trabajamos con el permiso para interrumpir todo lo que gusten, ejemplificando, comentando o aportando esos conocimientos que ustedes ya traen. Recordemos que la educación es un acomodo de todo lo que yo sé, de todo lo que yo he aprendido. Entonces, ese aprendizaje se va acomodando y ese es cuando formamos el nuevo conocimiento. Entonces tratemos de ir sacando ahí toda la información que tengamos, todas las dudas, experiencias de su vida, de prácticas que hayan realizado, de su época estudiantil. Todo lo que guste y pueda aportar, pues es bienvenido a esta tutoría. Como agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, se enfoca, esta unidad número 1 es una unidad teórica. Dentro de los programas curriculares, pues son de aprendizaje más que todo. Memorística, el conocer bases, fundamentos, para después en futuras unidades, en algún momento, entrar a la parte práctica, la unidad 3 y 4. Entonces, esta 1 y 2 vamos a asimilar mucha teoría para entrar en la 3 y en la 4 con una práctica. Entonces, igual que siempre, vamos a ir enfocándonos en lo que es una evaluación para el aprendizaje, diferenciándola un poquito de evaluación del aprendizaje, aportando y reforzando ese término de evaluación que ya teníamos adquirido en el curso pasado e irlo amoldando a la nueva. Generalidades de la evaluación. La evaluación tiene muchos tipos, muchos fundamentos. Entonces, ver cuándo se aplica la evaluación, en qué momento, cuáles son las características principales de esa evaluación,
qué nos aporta cada una de las evaluaciones a nuestro sistema de aprendizaje, a nuestro futura labor docente y con qué fin se va a desarrollar. Vamos a hablar de los modelos de evaluación. Vamos a hablar de una evaluación tradicional versus una evaluación alternativa. Igual que siempre, vamos a hablar un poquitito de la tarea número 1, que es de los primeros aspectos que vamos a trabajar el día de hoy, y ver todos los temas que se van a ir desarrollando para que ustedes puedan cumplir de la mejor manera con ese mapa conceptual que tienen que realizar. Y como siempre, siempre en la primera tutoría les doy un vistazo rápido de todo lo que implica la asignatura, de todo lo que vamos a ver, de lo que es la evaluación, de qué cositas vamos a encontrarnos por ahí y qué nos puede aportar. El reto de nosotros es, a partir de este momento, hoy que se aperturó la plataforma, hoy desde que se aperturó, es pues cumplir la meta de aprobar esta asignatura. Entonces depende de ustedes, depende de mí, depende de todos. Es un trabajo entre todos. Entonces empecemos desde ahora con una buena actitud y podamos desarrollar todo. Y otro temita ahí que me faltó de mencionar, la evaluación y la didáctica, cómo se relaciona y qué fin tiene. Recordar que esta es una asignatura de naturaleza teórico-práctica. Cuando hablamos de una naturaleza teórico-práctica es que no podemos dejar de lado el aprendizaje de la teoría, pero que esa teoría sea puesta en práctica en nuestra futura labor como, en este caso, futuros profesores de estudios sociales. Entonces, tenemos que contemplar que el aprendizaje se da, que tenemos que enseñar procesos, que tenemos que enseñar a hacer cosas, pero también que hay que ponerlas en práctica para poder aplicar. La evaluación, siempre les he dicho, son detalles y en estos cursos, cuando uno los da, les explica ciertos detallitos que a la hora de llevarlo a la práctica, vamos a darnos cuenta de que no los hicimos. Y siempre les pongo en las observaciones. Muchachos, recuerden no olvidar que la rúbrica tiene las siguientes. Recuerden no olvidar que todo instrumento debe tener tal cosa. Recuerden no olvidar que los indicadores se componen de 3 partes. Todas esas cositas que uno siempre les va indicando son detalles. Y una de las funciones que ustedes tienen que tener es la plataforma. La plataforma me va a ayudar mucho en esto, porque la plataforma se compone de distintas partes. La parte donde está toda la teoría y ese famoso sobrecito que encontramos en la parte superior, que es un correo interno. Ese correo interno es mi primordial medio de comunicación. Entonces, como tal medio de comunicación, yo no puedo dejar de lado el estarlo observando. Mi recomendación, ingreso todos los lunes, reviso esos correos. Ahí yo les trataré de poner algún detallito. El reto de la semana, pongámonos a estudiar. Tengamos cuidado en cierta parte. La infografía es aprendizaje extra, chiquillos. Es aprendizaje que nos ayuda a crecer como profesionales. No todo tiene que ser evaluativo. Recuerden esto. Y ustedes van a estar en las aulas inmersos. No todo tiene que ser evaluativo para tener que trabajarlo, para tener que observarlo, para tener que verlo. Ese correo interno, pues obviamente, lo más primordial que tenemos que ver es si se van a comunicar conmigo, si yo me voy a comunicar con ustedes, pues uno espera un saludito inicial, un hola mínimo, un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bonito ingresar a la escuela y uno a la escuela, al colegio, y nos encontramos estudiantes afuera, nos encontramos a padres de familia, y yo no concibo cuando entran docentes y no dicen ni buenos días, cuando son sus estudiantes, cuando son los padres de familia, y la imagen de uno como docente pues está un poquitito más señalada. Entonces es un docente que inculca a sus estudiantes a los hábitos de cordialidad, de cortesía, pues no los aplicamos.
Entonces, a pesar de que sea un medio de comunicación escrita asincrónica, porque los leeré en su momento respectivo y ustedes leerán mis respuestas en sus momentos respectivos, pues no hay nada más agradable que dibuje una sonrisa que ver un buenos días. Ya si le agregan otras cosillas, pues perfecto. Pero un buenos días mínimo uno dice, da gusto contestamos. Uno siempre los va a contestar. Pero esos que inician con una buena actitud, uno dice, qué dicha. Reitero, ingresar siempre a la plataforma. Ojalá los días lunes traten de, cada uno tiene sus responsabilidades, que tienen que llevar varios cursos. Pero, por lo menos para que tengan en lista qué actividades tengo que hacer, qué profundidad. A veces me presentan trabajitos que me he dado cuenta porque yo ingreso a la plataforma y observo con qué frecuencia ingresan, observo cuándo ingresaron a ver la tarea, cuándo así hicieron el envío. Entonces, a veces cometemos el error de decir, bueno, había que hacer un mapa conceptual, voy a hacerlo el domingo, pero el domingo puede que se me vaya la luz, se me presente una situación familiar y al final no la podía hacer. Entonces mando aquellos aspectos que yo considero que son rápidos, como una introducción, una conclusión, y no la concluyo. No hago la tarea como correspondía. Y van a decir, el profe me va a dar unos puntitos. Más adelante vamos a hablar de los trabajos de campo. En este caso, este cuatrimestre no tenemos que ir al cole. Este cuatrimestre no tenemos que ir al cole, pero a veces cuando los envío al cole, lastimosamente me presentan la introducción, me presentan un planeamiento, me presentan la conclusión, pero no van. Entonces ahí se perdió la naturaleza del trabajo. Y ustedes me indican, profe, revíseme lo que hice, pero el fin primordial era visitar el centro educativo y tener ese contacto con los estudiantes, porque no es lo mismo hacer un planeamiento que aplicarlo. Entonces, vamos al día, revisamos el día que se apertura la plataforma. En las orientaciones viene un cuadrito con un cronograma. Ahí dice cuándo inicia la semana, pues ese día es el que se apertura la plataforma. Tenemos que buscar la información. En la pantalla número 1, en la parte de introducción, encontramos ahí calendarizadas las 4 tutorías y el link de las 4 tutorías. Eso ya está listo. Entonces ya también tenemos esa información ahí. A veces como educadores, tendemos a pensar que los estudiantes leen. A veces como estudiantes no leemos. Y entonces nada más empezamos a hacer consultas en qué página, en qué documento encontramos tal cosa. Pero recordemos que algo que debemos fomentar y algo más que el sistema educativo está fallando mucho es en la parte de lectura y comprensión lectora. Entonces, muchas veces, chiquillos, mis respuestas van a ir orientadas hacia la lectura, porque el aprendizaje se da cuando retamos a los estudiantes, el aprendizaje se da cuando los mandamos a leer. Para mí sería muy fácil decirle, pregunta A, página tal, pregunta B, página tal, pero lo demás, el aprendizaje que falta de los otros elementos, lo dejamos de lado. Hoy estábamos en receso y me dice un chico de 5º grado, director, ¿cuánto es 25 menos 19? Un chico de 5º grado. Es una resta muy sencilla para 5º grado. Entonces, tenía 2 opciones, darle la respuesta o retarlo. ¿Qué tenía que decirle yo? Se la devuelvo. Dígamelo usted, ¿cuánto es 25 menos 19? Porque es una resta sencilla. Y me la respondió inmediatamente. Para mí hubiese sido muy fácil darle la respuesta y decirle de una vez 6, pero para él lo más fácil era que yo se la diera. Pero ¿cuál es el fin primordial? Mandarlos a pensar. Todo es mandar al estudiante a pensar, a revisar, a invitarlo a, porque no les podemos dar todo a la mano. Muchas de mis opiniones, muchas de mis respuestas, si la duda está justificable, se las doy con demasiado gusto de manera directa. Pero si la duda está motivada a que no leí, entonces lastimosamente, primero los voy a mandar a leer un ratito, a ver si ubican. Les puedo dar el nombre del documento, pero no la página exacta.
distribuyamos el tiempo de forma adecuada, cada uno es consciente de la cantidad de asignaturas que está llevando, entonces equilibren para que a todos los profes que les estamos dando, pues obviamente nos dediquen el tiempo que nos merecemos para poder nosotros también dedicarles el tiempo que ustedes se merecen y poder trabajar con ustedes. Acceder a los foros, aclarar las dudas con bastante anticipación. Eso está relacionado a cuando ingreso a la plataforma, cuando yo les pude haber mandado una aclaración. El cuatrimestre pasado, por ejemplo, me pasó una situación donde no me presentaron un documento en una tarea, pero yo desde 15 días antes de la entrega de esa tarea, yo les había informado a todos por correo interno. No olviden que para tal tarea deben presentarme este documento. No olviden para tal tarea este documento. Y así me fui con todo, durante varias semanas, 3 o 4 correos. Los que han estado conmigo saben que yo mando muchos correos. Entonces, a veces esas no pueden justificar. El profe no me aclaró la duda porque yo igual les envío eso. Y reitero, la ventaja que yo tengo como profe y tenemos todos los profes es que podemos visualizar cuándo ustedes ingresaron, cuándo abrieron los correos, cuándo los revisaron. Entonces ahí no hay forma de equivocarse. El foro de dudas, ahí está. Yo trabajo con la UNED de lunes a viernes, en las noches. Entonces, si mañana domingo tengo que presentar la tarea y tengo la duda sábado, de ahí chiquillos, hasta el lunes voy a ver esa duda. Hasta el lunes voy a ver esa duda. Entonces tratemos de aclarar las dudas de lunes a viernes o utilizar todos los medios que les doy. El correo me entra directo, el WhatsApp me entra directo. En su momento del día puede que me manden un WhatsApp a las 8 de la mañana, pero yo se los contesto en el transcurso del día, porque también tengo mis labores MEP que tengo que cumplir y pasaríamos. Cuando realizamos un trabajo colaborativo, y me pasó en fundamentos el cuatrimestre, la vez que trabajé con ustedes en fundamentos, con la mayoría de acá. Recordar que el trabajo colaborativo es un trabajo de carácter obligatorio. Yo no puedo recibir un correíto que me diga, profe, lo puedo hacer solo, porque mi respuesta obviamente es un no, porque el fin es ser colaborativo. Es un requisito de la asignatura. Son asignaturas que están acreditadas o en busca de acreditación, entonces, por tanto, tienen que realizarse como requisito trabajos de tipo colaborativo. Fomenta el trabajo en equipo de forma transversal. También son habilidades blandas que vamos adquiriendo. Hoy, siempre les he dicho, hoy son hoy son trabajos en grupo, mañana son comités institucionales. Entonces, en una escuela, en un colegio, tenemos que aprender que ustedes van a formar parte del Departamento de Estudios Sociales y van a haber asignaciones que se le van a dar al departamento como tal. Tienen que cumplirla en grupo. Entonces, son habilidades para la vida, habilidades blandas. Ahí hay un foro de acuerdos que desde el día 1 tienen que trabajarlo. Entonces, si Juan me dice, yo hice tal parte y está ahí escrito, yo confío y digo, el grupo está trabajando. Y si ahí no veo problemas en ese foro de acuerdos, no me pueden visualizar después un problema. Y recuerden que siempre, lunes, martes y miércoles del inicio del trabajo colaborativo es para reportarse en los grupos. A partir del día 4 yo los puedo sacar. Entonces traten de comunicar y la semana que nos toca el trabajo colaborativo, viernes antes, yo les mando los grupos y les indico qué grupo pertenece. Empiecen a comunicarse y si miércoles no se han reportado, pues muchachos, van para otro grupo. El problema es que he encontrado estudiantes que son 4 semanas de trabajo colaborativo y me lo dejan para el final. Entonces ya cuando todos están hechos. Entonces ahí entramos en desventajas. Y a la plataforma se sube solo un trabajo. Entonces, si yo discutí con mis compañeros y dije, voy a subir el mío también, pues yo solo reviso uno y para todos. Los conflictos se resuelven mediante una reunión. En un trabajo colaborativo, si tenemos un conflicto, pues lo que tienen que hacer es avisarme y yo no voy a dar un resultado si no me reúno con ustedes y escucho a todas las partes.
Ese es el fin de un trabajo colaborativo. Recuerden que eso es lo que vamos a ver con nuestros estudiantes. Plagio, recordemos que está en el reglamento estudiantil de la UNED y se define plagio como tal cuando yo tomo una frase, un texto, un párrafo de un autor y no le reconozco. Así sea parafraseado. Parafraseado es que tomo el mismo párrafo y lo escribo a mi modo. La casa de Juan es blanca y yo le escribo, Juan tenía una casa de color blanca. Dije exactamente lo mismo, nada más que redactado a mi forma. Entonces eso se llama parafraseo. Entonces tenemos que citarlo. En la introducción hay un documento de ejemplos, cómo se va citando y todo lo que tienen que hacer. Siempre tenemos que revisar ese formato de citas. Una vez nos dijo un asesor legal en una reunión, y es aprendizaje para la vida, para todos, que en ocasiones es mejor hacerlo mal que no hacerlo. Entonces, pero yo prefiero perder un puntito, tal vez por citar de mala manera, que perder los 3 puntos o no ser revisado el trabajo por no citar. Entonces, saquemos las dudas cuando tengamos que citar, veamos el documento, veamos los ejemplos, ahí viene muy claro cuando citar un libro, cuando se cita de una página de internet. En ocasiones hay mucha información que encontramos en la web y está clara y nos sirve, pero eso yo siempre lo reviso con mucho cuidado. Yo siempre cojo algunos parrafitos de los trabajos y los inserto en la parte de plagio para ver qué tal. Entonces ya con eso yo me voy con la tranquilidad. Entonces tengamos cuidados. Hay páginas frecuentes donde si 5 estudiantes me mencionaron la misma frase, curiosamente, pues obviamente saben que uno dice, esto ya lo leí en alguna parte. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué tenemos que hacer este cuatrimestre? 4 tareitas sumamente sencillas. El primero es un mapa conceptual, que ya casi lo vamos a analizar. La infografía para la actividad 2. En la actividad 3 es un tallercito que se les va a solicitar, que es sumamente sencillo, es de aplicación nada más. No es de hacerlo, sino nada más de planearlo. Y cerramos con un estudio de casos. Vean que las tareas más fuertes son las 3 y 4. Por tanto, es muy probable que tengamos que hacer las 4 obligadamente para que lo tengan presente. Y reitero, ahí tienen las orientaciones con todas las actividades que hay que realizar. Pueden ir trabajando, pueden ir observando, pueden ir analizando, pero en la actividad 3, que es el taller que tiene que ser colaborativo, pues tener mucho cuidado, ¿verdad? Y no adelantar, porque faltan los otros integrantes del grupo. Como siempre, cuando trabajan conmigo, pues obviamente parto con la tarea. Parto con la tarea número 1. Vamos a analizarla, vamos a leerla rápidamente y ahí en el transcurso de la tutoría pues vamos aclarando las dudas y vamos sacando la información y ojalá pues al final de la tarea de la tutoría me digan pues yo creo que sí vimos todo lo que contemplaba la tarea. Es una tarea muy sencilla, materia muy fácil, materia que ya conocen del curso de fundamentos, entonces esto es como un refrescamiento de lo que son los términos generales de la evaluación. La tarea número 1 que me van a hacer es una mapa conceptual y una propuesta, ya está partido en 2. Pensemos en el mapa conceptual y en la propuesta. Y tenemos el periodo respectivo para realizarlo. Estoy confundido con la fecha, entonces en los próximos momentos se los voy a aclarar por la plataforma respectiva. Esta primera unidad se dedica a explorar las bases de la evaluación del aprendizaje en el campo de las ciencias sociales, con un énfasis particular en el fomento del pensamiento crítico desde una perspectiva de derechos humanos. Recordemos que una de las partes principales, y lo han visto en otras asignaturas de la política curricular costarricense que estamos trabajando en este momento, la transformación curricular, nos invita a que debemos desarrollar habilidades y competencias en la persona estudiante. Por tanto, ese pensamiento crítico, mandarlos a pensar, es una labor primordial que debemos trabajar. Y si hay una asignatura que se presta
para pensar, para analizar, para ver información, pues esos son los estudios sociales. Y como tal, transversalmente, siempre vamos a trabajar derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos interesa la formación del individuo como ser humano que se va a incorporar a una sociedad y es uno de los fines de la educación costarricense. Una persona con deberes, una persona con derechos que se tiene que integrar a una sociedad donde tiene que compartir deberes, comprender derechos, compartir derechos y respetar derechos. Entonces vamos a ir trabajando en esta primera unidad de esa parte. Se examinarán diversos enfoques de evaluación implementados en el sistema educativo costarricense. La actividad propuesta tiene como objetivo que los estudiantes comprendan el rol crucial que desempeña la evaluación en la construcción de un propio conocimiento. Para lograr el cumplimiento de sus objetivos debe seguir las siguientes indicaciones. Entonces, en esta primera unidad nos vamos a encontrar un módulo de aprendizaje que creó la compañera Laura Bustamante de la Cátedra de Evaluación. Y ahí viene un resumen de los principales términos que tenemos que trabajar y se les agrega unos links para visitar ciertas páginas en las que vamos a encontrar toda la información para desarrollar esta pequeña tarea. Después de eso, hay una carpeta que dice material gráfico o bibliografía para el curso, donde están todos los materiales PDF que se mencionaron. Y hay otra de videos por si se necesita reforzar con videos. Con todo eso pueden hacer esa tarea. Hay unos podcasts que están también en la unidad 1, en un grupito de páginas, donde van a escuchar 5, de qué es la introducción a la evaluación de los aprendizajes, qué y por qué se debe evaluar, cómo y por qué se debe evaluar, quién evalúa y cómo generar esas herramientas, y la función de la evaluación, desde el punto de vista autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Entonces, debe indicar las referencias bibliográficas utilizadas de acuerdo con las normas APA. Ahí también viene cómo se citan recursos tipo podcast, para que lo tengan presente. Participa en la tutoría hoy, que estamos aquí presentes, y ahí va a estar cargada en la plataforma y la podemos ir y visualizar y saber que en los primeros minutos les he hecho una hablada general, en los segundos 15 minutos explicamos la tarea y después entramos con la parte teórica de esta tutoría. La portada, que siempre debe tener todo trabajo para indicar e identificar todos los datos de ustedes. Una introducción al tema con una extensión de una página en la que se desarrolle lo siguiente. En esa introducción, cómo la evaluación para el aprendizaje contribuye al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, análisis, interpretación y argumentación esenciales para la comprensión de la realidad social. Nos vamos a enfocar en la evaluación de los aprendizajes desde un punto de vista de estudios sociales y comprender a la sociedad como tal. Entonces, ¿de qué me sirve adquirir un conocimiento y evaluar que realmente está ahí y en qué me ayuda a formar externo a esa persona que se incorpora a la sociedad? Recuerden que todo aprendizaje es para incorporarlo a la sociedad de alguna otra forma. ¿Cuál es la relación entre evaluación de los aprendizajes y la didáctica? El proceso de enseñanza de las ciencias sociales. Así como en toda asignatura, siempre se va a ir enfocada en lo mismo, nada más que acá, como hablamos de ciencias sociales, pues hablamos de la formación de ciudadanos, como con derechos, con deberes en la planificación de los estudios sociales y educación cívica, y esa ciudadano con un enfoque de pensamiento crítico, según lo manifiesta la transformación curricular. Esa es la primera parte, una introducción. Una introducción con sus citas, una introducción donde yo lo que más valoro, muchachos, es ver su conocimiento, ver su conocimiento. No abusemos ahí de ciertas herramientas que han salido últimamente que no nos ayudan a pensar y entonces en algún momento nos podría cobrar la factura. Uno sabe cuando el pensamiento es redactado por ustedes o redactados por un programa. Van a elaborar un mapa conceptual que haga referencia acerca de la evaluación y ahí van a decir en ese mapa conceptual qué es evaluación del aprendizaje y qué es evaluación para el aprendizaje.
¿Cuáles son sus diferencias? Aquí vamos a mencionar unas. ¿Cuáles son los modelos de evaluación en las ciencias sociales, incluyendo sus definiciones y características? Tipos de evaluación según el agente. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Hay herramientas tecnológicas como Canva, Genially, Infograph, Visme, Pictochart, entre otras, que les puede ayudar a hacer esos mapas conceptuales. Bien bonitos. Recordar que un mapa conceptual, chiquillos, no es cargar de información. No es un esquema donde yo pongo autoevaluación y pongo 4 características. Eso es un esquema. Recuerden que el mapa conceptual se basa en palabras claves, en formar conceptos a través de palabras de enlace. Entonces, no es cargar. A veces no metemos palabras de enlace. Entonces, ahí es donde yo digo, no es un mapa conceptual. Posteriormente, ya que hicimos el mapa conceptual, vamos a hacer una propuesta de evaluación auténtica para un tema de estudios sociales, para lo cual seleccione un tema específico de esta asignatura en el nivel de noveno. Vamos, ingresamos a Google, por ejemplo, y ponemos Programa de Estudios Sociales, noveno año, Ministerio de Educación. Y van a tomar uno de esos objetivos, aprendizajes esperados, y van a hacer 2 páginas, una propuesta integral, que van a elegir el tema y al nivel al que se dirige, en este caso noveno año. Objetivo de aprendizaje, que es un aprendizaje esperado que ustedes quieren alcanzar con esa actividad. Descripción de la actividad de evaluación, cómo vamos a evaluar. Cómo vamos a evaluar el logro de ese objetivo de aprendizaje. Criterios de evaluación, 3 indicadores de evaluación con sus 3 partecitas. Realimentar, explicar cómo se proporcionará la realimentación a las personas estudiantes para que puedan mejorar su aprendizaje. Elaboramos y cerramos con una conclusión donde mediante 3 ideas y usando citas digan que más allá de la memorización, contrastar la evaluación tradicional con la memorización y analizar la evaluación para el aprendizaje, donde se fomenta la motivación intrínseca y el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. Y los términos generales, guardamos el archivo en PDF, hacemos el envío, revisamos que se haya ido el correcto. A veces me mandan trabajos de cuatrimestres pasados y no hay justificación, entonces lastimosamente no se pueden recibir otros trabajos. Entonces revisen qué fue lo que mandaron. Descárguenlo cuando le dieron enviar, descárguenlo y revísenlo a ver si lo mandaron corriente y avisen antes de tiempo para poder hacer un cambio. Es importante cuando yo realizo un trabajo tomar la rúbrica y decir sí o no lo hice. Convertamos esa rúbrica en lista de cotejo para que lo tengamos presente. Porque si ahí dice, hice una introducción con tales temas, sí, no. Elaboré una propuesta, sí o no. ¿La propuesta tiene el objetivo? Sí, no. ¿La propuesta tiene los 3 indicadores? Sí, no. ¿La propuesta me indica cómo voy a evaluar? Sí o no. Todas esas cositas que vienen en la rúbrica, estén seguros que ahí están presentes porque a veces dicen, no lo leí, no lo esperé, no lo vi en las instrucciones, pero la rúbrica es lo que se les evalúa. Porque pasito a pasito, cumpliendo las labores, pues vamos a llegar a la meta, que es cumplir con el trabajo. Ahora sí, iniciamos con la parte temática. Si tienen alguna consultita de la tarea, si están ahí todavía presentes, si me quieren dar una señal de vida, pues obviamente ahí toda la contemplación para poder yo iniciar. Si tienen alguna dudita o si no, arrancamos con todo gusto con la tutoría, con la parte teórica. Profe, bueno, yo tenía duda con respecto a la fecha, porque usted acá enseñó que era del 2 al 8, pero en otra parte salía que, que se habilitaba hasta el 9. Entonces yo sí tenía duda y yo me estaba guiando para realizar el trabajo desde la orientación, entonces ya tengo lo que es el mapa y otras cosillas. Nada más tengo la duda por la fecha. Sí, obviamente, bueno, mi función acá es cumplir con la revisión del trabajo. Yo no hice el curso, yo acomodé la plataforma, yo no hice el curso en este momento, entonces denme un chancecito nada más para revisar, porque si tengo esa duda
de las fechas, que es lo primordial, porque no me concuerda, no me concuerda. Recordar que siempre basémonos en las orientaciones. En las orientaciones basémonos más que todo para realizar esos aspectos importantes, revisar eso, porque son las fechas que hay que respetar. En algún momento puede existir un dedazo pudo haber sido mío, puede ser de la plataforma, pero puede ser del momento de redactarlo. Entonces, denme un chance y revisárselo rápidamente. Profe, Dime. con respecto a lo que dijo de la orientación, es que yo estaba revisando la orientación también, pero la orientación también viene con una falla ahí, porque si yo reviso el cronograma que viene en orientación, dice que es 15, pero en la misma orientación viene la parte de la tarea y da la fecha 8 como fecha límite. Correcto. Estoy en este momento revisándolo, por eso tengo el celular en mano, pues si me ven en pantalla estoy revisando la orientación. Semana 1 inicia la unidad 1, semana 2 finaliza. Ustedes básense en el punto 2, perdón, en el punto 7 de las orientaciones, que es el cronograma. Ahí es donde está bien detallado. Pudo haber sido un dedazo por alguna X y razón. Todos somos humanos, tendemos a equivocarnos. Entonces no hay ningún problema. Yo voy a hacer la corrección en la plataforma porque si no la corrijo el viernes todavía el domingo se les cerrará. Pero para tranquilidad de ustedes tienen 2 semanitas para hacerlo. Hasta el domingo 15 de junio a las 23:55, perdón. Reitero, la tareita es de 2 semanas hasta el 15 de junio, si Dios quiere. Yo se los corregiré en mañana, si Dios quiere, y les enviaré el correo respectivo para que lo tengan ahí presente. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Ok, muy bien. Entonces arrancamos y en el transcurso, ya saben, pueden interrumpir si no les queda algo claro en la tarea. La primera unidad corresponde al tema la evaluación de los aprendizajes en el contexto de las ciencias sociales. Entonces hablamos del primer temita, evaluación del y para el aprendizaje. ¿A qué me sonará evaluación del y para el aprendizaje? Separémoslas. Evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje. Evaluar el aprendizaje, evaluar para el aprendizaje. Ahí ya vamos marcando la diferencia. Si yo voy desglosando eso, con solo el tema, vamos a ir viendo cuál es la diferencia primordial, el momento. Partimos del término evaluación, recordemos, y reforcemos lo que vimos en fundamentos. Evaluar consiste en emitir un juicio de valor. Se los decía desde el principio en el curso pasado. Emitir un juicio de valor con el fin de tomar evidencias. Tomar evidencias que se van a documentar a través de algún instrumento y eso me va a permitir realizar una toma de evaluación, una toma de decisiones. Si no hay toma de decisiones, no hay evaluación, se convierte en una medición. Entonces, si yo voy a evaluar el aprendizaje y evaluar para el aprendizaje, lo que nos va a diferenciar es el momento. Si yo dejo esa evaluación para el final, es cuando yo podría decir, chiquillos, entonces, ¿para qué evaluamos? ¿Cuál fue el fin? Si los dejamos nada más para brindar un resultado, decir que hubo un aprendizaje necesario, suficiente, qué les faltó y las acciones por tomar. ¿Cómo esa evaluación para el aprendizaje lo vamos a ver un poquitito, un proceso más constante, más frecuente? Voy evaluando mientras voy viendo. ¿Por qué? Porque evaluar era una actividad que realizábamos todos los días en todas nuestras actividades y la toma de decisiones también. Hoy decidí tomarme un café. Voy, lo saboreo, lo pruebo y me di cuenta que estaba caliente y me quemó. Eso es una evaluación. Es una observación. Una evidencia que tomé. Ahora, si yo digo, voy a dejarlo enfriar, opción 1, voy a echarle un poquitito de agua porque además quedó un poquitito fuerte, opción 2. Ahí hay una decisión. Entonces yo ya sé qué voy a hacer la próxima.
Mañana es el mismo percolador, voy a tomarme mi mismo café, sé que el percolador calienta demasiado, entonces ya mañana de una vez para no quemarme, pues obviamente le echo más agüita o lo dejo enfriar un ratito. Eso es evaluar, eso es tomar decisiones. Así como un niño, en el momento en el que en su etapa de observación, en su etapa de experimentación, va recorriendo la casa y se dio cuenta que si la cocina está prendida y la toco, se quemó su manita y sale llorando, sale corriendo, pero nunca más va a tocar eso, porque evaluó el dolor. Con el dolor evaluó y con la evidencia de la ampollita evaluó que eso no se toca. Ahí hay un aprendizaje. Y ahí hay una toma de decisiones. Ya no me acerco más. Y así con las frutas que voy a comprar al mercado, así con la ropa que me voy a poner, pensando en si en estos días lluviosos, si puede que llueva, pero también puede que haga sol, entonces qué tipo de grosor va a tener las prendas que yo uso, perdón. Entonces ahí es evaluar, es parte de nuestra vida. Entonces, si yo me voy a ir inmerso a un proceso de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes, con los muchachos en este caso, pues obviamente tengo que analizar que es un proceso en el que van adquiriendo información. El estudiante tiene esa información en su cabecita. ¿Cómo voy a hacer yo para lograr sacar los conocimientos que yo necesito y darles un acomodo necesario? Para yo decir, sí hubo aprendizaje. Y entonces voy y ya tienen el primer aprendizaje, pues voy a evaluar de una vez si lo adquirieron. ¿Para qué? Para que me permita avanzar o quedarme. Para que no se convierta en una laguna en el estudiante y más adelante cuando cierre, poder decir, no, jamás. Y tener que devolverse y tal vez enfocar. En asignaturas memorísticas es un poco más sencillo, pero hablemos de una asignatura práctica, donde los contenidos muchas veces se correlacionan. Y en estudios sociales podemos decir, si no domina el mapa, ¿cómo puedo pretender que me domine la ubicación de algún evento histórico si no sabe usar un mapa? Si no sabe la evolución que ha tenido ese mapa. Entonces, es tener presente la importancia de esa relación de contenidos y más adelante lo vamos a ver con los momentos de la evaluación y las funciones de la evaluación. Entonces, cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, es un proceso de comunicación interpersonal, donde vemos que existe todas las partes de esa comunicación humana, donde los papeles de evaluador y evaluado pueden alternarse. Es decir, en este momento, yo en una evaluación del aprendizaje puedo ser el evaluador, pero más adelante puedo ser el evaluado. ¿Por qué? Porque evalúo a los estudiantes en mi proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también los estudiantes me podrían evaluar para ver qué tal funcionó mi planeamiento, ver si hay que hacerles cambios. ¿Por qué? Porque primero partimos de que todo proceso siempre requiere una comunicación, una habilidad para la vida. Y esa comunicación es vital para saber que los resultados no dependen del aprendizaje que estamos buscando. Dependen de un montón de factores. De si se dio una adecuada análisis de información de los aprendizajes previos que tiene el estudiante, si logramos acomodar esos aprendizajes, conjugarlos para que estén en ese proceso y ver cómo se realiza una relación y se establecen entre sí. Entonces, vamos a ver que esa evaluación, para convertirla en para el aprendizaje, es la que se realiza durante todo el proceso y no al final. Diferencia del es al final. El ya para qué. Y para es en el momento. De una vez, encuentro error, encuentro laguna, encuentro problemas en mi planeamiento, ataco, cambio y entonces valoro el proceso que estoy realizando.
Entonces, tomo decisiones educativas. ¿Por qué? Porque es parte de la evaluación. Esa evaluación. Ajustamos la enseñanza con las necesidades que viven los alumnos y el proceso de retroalimentación durante ello. Entonces, aquí comparamos esa implementación de una evaluación para el aprendizaje. Entonces, la evaluación para el aprendizaje tiene como finalidad la mejora continua. ¿Qué decíamos en la diapositiva pasada? Que era un proceso. Entonces, una mejora continua de ese proceso y el desarrollo de las competencias, de las habilidades, del logro de objetivos, del logro de los aprendizajes esperados que se establecían en el programa de estudios, en este caso de estudios sociales. ¿Y cómo sé que logré ese proceso? Con una retroalimentación. Pero la retroalimentación no se basaba, lo vimos en la diapositiva pasada, solo en el aprendizaje, sino también en la mediación. Entonces hay una mejora, reitero. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con 4, 5 novenos y en el primero me falló el proceso, mejoro con el 9.1 y tengo chance para ya no cometer errores con el 9.2, 3, 4 y 5. Ahí está la evaluación. Y puede que en el proceso con el 9.1 me salió efectivísimo y en el 9.2 no. Y tuve que cambiar el del 9.2. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes son diferentes. Todos tienen sus habilidades, todos tienen sus características, son contextos diferentes, aulas diferentes. Entonces, tenemos que aprender que muchas veces esa evaluación me va a invitar a hacer cambios totales, cambios parciales. Porque todo se lleva a un proceso evaluativo a través de análisis de información sobre cómo se desarrollaron esas competencias que permiten a los estudiantes enfrentarse a experiencias de aprendizaje. ¿Y dónde iban esas experiencias de aprendizaje? A la sociedad a la que está inmerso. Donde en un pueblo va a conocer sus costumbres y sus tradiciones. Y cuando se realice una actividad propia de ese pueblo, saber cuál es el significado, el impacto que tiene, para que lo puedan transmitir de generación en generación y sus futuros hijos pues sepan para qué se realizaba. Habilidades de socialización, que al salir del centro educativo, al crecer, al incorporarse a la vida laboral, sepa que nunca va a trabajar solo. Entonces siempre necesita relacionarse con compañeros de trabajo, con jefaturas o inclusive con clientes. Entonces, ahí hay una formación que se vuelve en parte integral. Esto es como evaluar. Para el aprendizaje es como tomar en cuenta la evaluación formativa. Más adelante la vamos a ver, pero recuerden que la evaluación formativa era la del proceso. Y entonces podemos plantearnos, ¿qué se espera que logre el estudiante? ¿Qué es el propósito del aprendizaje? ¿Qué están los programas de estudio? ¿Qué es ese aprendizaje esperado? ¿Qué son esas habilidades que yo quiero que desarrolle, que debe desarrollar, que ya las trae, que se refuerzan, que se convierten en competencias? Es decir, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que sabe hacer o qué ha aprendido? La evidencia de ese aprendizaje. Todo se basa en evidencias. ¿Dónde estamos? Y por último, ¿qué debe hacer para seguir aprendiendo? Y eso se da a través de la retroalimentación que va a ser adecuada y oportuna. Entonces ahí es cuando decimos, ¿cómo vamos a poder seguir avanzando? El aprendizaje no es estático. Sabemos hacia dónde vamos, que es el logro del aprendizaje, que en algún momento sabemos de dónde vamos a partir, cuál es el aprendizaje que tiene, pero hasta dónde queremos llegar. Hasta el logro de un concepto o hasta la aplicación
de ese concepto. Porque ese dónde estamos, que responde a las evidencias, que es lo que sabe hacer, que es el proceso, son aquellas producciones y aquellas actuaciones que el estudiante está realizando en distintas áreas. Por eso se le llama integral, porque todo se conjuga, donde podemos interpretar qué es lo que ha aprendido, cuál es la competencia, por dónde voy en el programa de estudios y qué es lo que sigue, en otras palabras. Entonces, esas actividades que yo voy a plantear en un planeamiento didáctico, pues me van a pedir que los estudiantes utilicen de recursos o adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y actitudes. Importante, si yo tomo una evidencia, pues comunicar a los estudiantes hasta dónde han llegado y qué han logrado alcanzar. Pero lo más importante, esa evidencia que podría ser un instrumento, me podría permitir a mí decir, me falta esto. Vamos a garantizar que las familias elaboren un portafolio en donde los estudiantes guarden sus producciones realizadas, y eso podría ser, se visualiza ahí como un ejemplo de qué es lo que podríamos hacer a partir de eso. Pero aquí lo que yo quiero rescatar es la importancia de esa evidencia. Y las evidencias para la vida son importantes en el sector educativo. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante padres de familia, nos encontramos ante estudiantes que tienden a apelar situaciones de la vida. Situaciones de ese proceso educativo con el fin de aprobar, que es lo más importante para ellos. Entonces, esas evidencias pues nos permiten tener un respaldo de cómo está ese proceso de enseñanza y aprendizaje, y obviamente también cómo se establecieron esos criterios de evaluación y qué tan funcionales fueron en su momento. Porque entonces aquí vamos a ver las diferencias. Tarea. Aquí vamos a ver las diferencias. Parte de la tarea, muchachos. ¿Cuál es el propósito de una evaluación del aprendizaje y una evaluación para el aprendizaje? En la evaluación del aprendizaje es medir y certificar el nivel de conocimiento y habilidades adquiridas por los estudiantes al final de un periodo de instrucción. Final. ¿Qué les decía yo hace un rato? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Y el propósito es mejorar el proceso de aprendizaje proporcionando una retroalimentación continua tanto de los estudiantes como a los docentes. Proceso. Son palabras claves que pueden ir en ese mapa conceptual, precisamente. ¿En qué momento realizo la evaluación del aprendizaje? Al final. ¿Cuál es la diferencia? Estoy realizando esa evaluación del aprendizaje, podríamos decir en resumen, es una medición. ¿Cuál es la diferencia de esa medición? Que lleva una toma de decisiones para convertirlo en evaluación. Pero la evaluación para el aprendizaje se realiza en todo momento, en todo el proceso. En un proceso donde hay un acompañamiento, donde el docente forma parte de. El enfoque se basa en la evaluación del aprendizaje, como es al final del curso, como es al final de una unidad, me permite certificar, busca saber el resultado final, entonces se vuelve un proceso sumativo. Y se hacen comparaciones generales entre los estudiantes. Y el enfoque de evaluación para el aprendizaje es formativo. Se apunta en la metodología de enseñanza a las necesidades detectadas y se una forma continua, durante. Y por último, los instrumentos. Nos podemos decir que el instrumento fundamental de una evaluación del aprendizaje es el examen.
Pero si me voy a la evaluación para el aprendizaje, como es un proceso más largo, ahí utilizo técnicas e instrumentos. Por ejemplo, puedo decir, voy a utilizar un portafolio y lo voy a evaluar con una rúbrica. Puedo realizar un trabajo individual y les voy a pedir, chiquillos, autoevalúense con una lista de cotejo. Puedo realizar un debate y aplico una escala. Entonces, es un proceso más largo. ¿Por qué? Porque es durante todo el periodo. Durante todo el periodo. Y aquí entramos con tipología de la evaluación. La evaluación, podríamos decir, que se basa en distintos tipos. Por su normotipo, por su funcionalidad, por su momento y por agente. Entonces, si nos vamos por el normotipo, nos vamos a una nomotética y a una ideográfica. Estas no las aplicamos prácticamente. ¿Por qué? Porque muchas se basan en el logro del aprendizaje, dependiendo de la asignatura, la relación con las habilidades, bajan mucho en actividades artísticas, poco utilizadas. Las que más utilizamos son la de funcionalidad, que se desarrolla o relaciona con la de los momentos, y la del agente. Y vamos a trabajar estas principalmente. La de la funcionalidad es la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Diagnóstica, lo que sé. Formativa, lo que estoy aprendiendo. Sumativa, lo que aprendí. En cuanto a la temporalidad, es la inicial, la procesual y la final. En otras palabras, es el inicio, durante y el después, que ya se enfocó en la evaluación según su funcionalidad, que es la anterior. Los conceptos se relacionan totalmente y esta es poco utilizada porque nos basamos más que todo en la de funcionalidad. Y cerramos con una evaluación según el agente. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Según la funcionalidad, hablamos de diagnóstica. Cuando evaluamos el antes, cuando evaluamos ese conocimiento previo que tiene el estudiante. La formativa, cuando hablamos el durante, que es de la evaluación para el aprendizaje, porque voy rescatando evidencias durante todo ese proceso. Y la sumativa, que es la evaluación del aprendizaje, que se realiza al final, que tiene la función de saber cuánto aprendió. Y nos vamos una por una. Cuando hablamos de evaluación diagnóstica, es quién interviene, el docente y el estudiante. Y entonces yo como docente me voy a empezar y me voy a preparar y voy a decir, chiquillos, vamos a hacer un mapa conceptual acerca de las regiones socioeconómicas de Costa Rica que vieron en el año pasado. Entonces, en esas vamos a analizar su ubicación en el mapa, los productos o actividades socioeconómicas que se realizan, las características de la población, los problemas que tienen esta zona, esta región socioeconómica, entre otros. Sus límites, las provincias que abarca, las costumbres y tradiciones, entre otras. Entonces, esa relación docente y estudiante y ese mapa conceptual que van a ir construyendo, les puedo dar unas hojitas ahí de colores, que lo vayan pegando en grupos, que lo pueden realizar en grupos, que lo vayan pegando en la pared y ahí vamos viendo la producción que van teniendo. Y esos conocimientos previos, lo voy a evaluar formativamente, porque es nada más de aprendizaje. Me va a servir de base para saber qué tanto saben los estudiantes. Entonces, por eso es que yo arraso con esa actividad y tomo conocimientos previos.
Ay, mírate, si saben cuáles son las 6 regiones socioeconómicas. Ay, mira que el grupo conoce los problemas. Mira, ese grupo me trabaja bien la ubicación. ¿Qué problema tengo yo con ese grupo? No se está acordando de nada. Voy a tener que acercarme a las pinceladas. Ahí yo ya evalué conocimientos previos. Y si 4 grupos me trabajaron de gran manera y uno no, pues yo tengo que pensar en ese grupo que no. Pero también voy a ver, ay, mira, ese tiene habilidades para dibujar. Ese tiene habilidades de líder. Puedo ver cómo escriben, cómo redactan. Una actividad diagnóstica me puede dar mucha información. Pero también qué es lo que esperan de aprender. Y después, cuando tengan ese mapa conceptual que realizaron en grupos que están pegados en la pared, que me los van a exponer, me van a dar otras habilidades también, cómo se expresan en público. Y todo eso se me va a juntar y voy a decir, bueno, tengo que trabajar todo esto. ¿Y para qué voy a evaluar? Para definir en qué momento voy a empezar yo a trabajar ese tema. Tengo que dar un repaso global de las regiones socioeconómicas. O tengo que repetir el tema como si nunca lo hubieran visto. Y yo no puedo realizar una planificación adecuada si yo no he hecho esa actividad diagnóstica. ¿Por qué? Porque no sé qué voy a trabajar. Porque tengo que definir esas estrategias que me van a ayudar a trabajar con ellos. Porque tengo que establecer qué acciones a corto, a largo plazo, qué trabajos extra puedo buscar, si debo enviarles videos al hogar, si debo enviarles tareitas extras, si los debo mandar a investigar, para tratar de resolver esas lagunas que acabo de encontrar. Y todo eso lo voy a meter en la planificación. ¿Cómo voy yo a realizar una evaluación diagnóstica? Con actividades, una lluvia de ideas, un mapa conceptual, estudio de casos, ejercicios, una conversación sana. Y lo voy a reflejar, como siempre, en un instrumento que me respalde. Número 1, que hice el proceso. Y número 2, que tengo cómo fundamentar si tienen o no el conocimiento. ¿Para qué? Para que en el momento de iniciar ese proceso de diagnóstico, que es al iniciar todo tema, estamos acostumbrados a hacer un diagnóstico a inicio de curso lectivo. Pero la evaluación diagnóstica se da siempre cuando inicio ese proceso. Fin primordial, repito. ¿Cuándo realizo la evaluación diagnóstica? Cuando inicio el proceso de aprendizaje. ¿Quiénes intervienen? Docente y estudiante. ¿Qué busco? Sus conocimientos previos. ¿Para qué? Para ver de dónde parto a través de un planeamiento didáctico. ¿Cómo? A través de distintas actividades que me permitan utilizar o aplicar esos instrumentos y tener la información que me respalde, que en el concepto de evaluación era una evidencia. ¿Qué me permite esta evaluación? Conocer el conocimiento del tema del estudiante, ver sus destrezas, actitudes, valorar los conocimientos previos, cuáles podrían ser las causas que han incidido o afectado en ese proceso de aprendizaje, comparar ese nivel de conocimiento y ubicar a ese grupo en un nivel inicial. Y decir, de aquí voy a partir con ese proceso. Al estudiante, que le va a permitir saber el nivel en el que está, saber que tiene que iniciar un proceso de trabajo conjunto. ¿Y con qué instrumentos lo hacemos? Con pruebas iniciales, con actividades, tabulando y lo más importante, como todo proceso evaluativo, con una toma de decisiones. Y si nos vamos a la formativa es durante.
es un proceso continuo. Un proceso continuo, perdón, cuyo objetivo es ir viendo ese paso a paso, que se va a convertir en un ciclo, que era una evaluación para el aprendizaje, que es dónde estamos, hacia dónde vamos, dónde estamos, qué sabemos y hacia dónde vamos. Y todo ese proceso cíclico lo que me va a invitar es a mí como profesor ir partiendo y entonces voy con las regiones socioeconómicas, empiezo a ver qué es el concepto de región, ya lo adquirieron, ¡pum! Voy a la siguiente parte. Ahí le falta un poquitito, le refuerzo. Empiezo a ver cada una de las regiones. Voy analizando, voy comparando, voy retroalimentando, voy preguntando, voy reforzando. Voy por la tercera región, mando una tareita a la casa con las primeras 2 regiones para que les permita ir relacionando. Esta región se ubica en tal lado, porque ¿dónde se ubicaba la región central? Ah, ok, ¿dónde se ubicaba la Pacífico Norte? Ok, bueno, esta la ubicamos en tal parte. Y entonces ahí voy trabajando qué dominio tienen en ese momento. ¿Dónde se ubicaba la región central? No saben, se les olvidó. Me devuelvo. ¿Cuál es la costumbre y tradición? ¿Dónde era en qué región era donde una de sus costumbres era el baile de los diablitos? ¿Y por qué se realizaba ese baile? ¿Cuál era el fin? Ah, ok. Si no se la acordaban, pues ¡pum! Hay que reforzar, chiquillos. Por eso se le llama evaluación formativa. Y si nos volvemos al primer subtema de esta unidad, porque es la evaluación para el aprendizaje. Entonces, me permite determinar el nivel de avance, me retroalimenta a mí como docente, porque entonces ahí me doy cuenta de fallas que yo haya tenido. No tiene un puntaje, no va en la nota, podríamos meter ahí un trabajo cotidiano, podríamos meter una tareita ahí para evaluar, pero su mayoría es ir identificando qué van aprendiendo y cómo van avanzando. Y no va a ser sumativo. ¿Aplicamos instrumentos? ¿Aplicamos técnicas? Sí. Puedo utilizar una observación y aplicar una lista de cotejo. Puedo hacer pruebas cortas, cuya evaluación no requiere, pero nos da un nivel o un avance de qué han aprendido. Puedo realizar trabajos grupales e individuales y ponerles por ahí una lista de cotejo o una rúbrica para que nos ayuden a evaluar. Puedo realizar un portafolio ya como una actividad sumativa y aplicar una rúbrica para poder calificarla como un trabajo cotidiano. Y los registros de todos los avances, un registro anecdótico para saber qué incidencias encontré durante ese proceso de aprendizaje. Esta es la evaluación más enriquecedora. ¿Por qué? Porque es el proceso. Y entonces es ir identificando el qué. Si yo no realizo una evaluación formativa, ¿cómo me voy a dar cuenta si van avanzando? Entonces, esa toma de decisiones después va a ser más difícil. Porque la evaluación formativa, ya sea con exámenes y evaluaciones, buscan muchas cosas. Calificar, poner una nota, firmar un acta. Entonces se convierte en una evaluación sumativa. Pero una buena evaluación me permite que el estudiante se entere y tome conciencia de qué y cómo pudo haber estudiado. Ahí es formativa. Porque se consolida si hubo un aprendizaje. Ahí es formativa. Porque logramos que los estudiantes que tuvieran una laguna al fin entendieran el tema. Ahí es formativo. Que el docente cometió errores y los pudo corregir para los otros a tiempo, para ese grupo, y más para los que faltaban de trabajarlo, ahí se convierte en formativa. Pero si no lo hago, ya es tarde.
ya es tarde, realicé una evaluación, una evaluación del aprendizaje y estanqué al estudiante. Y lo que más me preocuparía de no realizar una evaluación formativa y de quedarme con solo la sumativa y ver qué fue lo que aprendieron y quedarnos ahí, es que en un futuro este tema sea base para desarrollar otro. Y entonces ahí sí me pasé en la temática o ya es muy, muy demasiado tarde. Porque si una laguna queda, ahí se va a ir, seguir desarrollando. Y cerramos con la evaluación sumativa. Cerramos con la evaluación sumativa. En esa evaluación sumativa, vamos a recordar que su propósito es darle una información al padre de familia del estudiante acerca de qué tanto logró, qué no logró, los aprendizajes esperados, las habilidades que necesitaba desarrollar, las competencias. Al finalizar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero analicemos de qué me sirve a mí certificar un aprendizaje logrado si no hubo comunicación de un proceso anterior. Entonces, la toma de decisiones pues nos va a generar más problemas, porque esa evaluación sumativa lo único que me permite es informar al alumnado sobre el aprendizaje, cuáles fueron sus aprendizajes finales, cuáles conocimientos adquirieron, cuáles habilidades pudieron desarrollar, cuáles aprendizajes esperados se lograron desarrollar a nivel de clase, y entonces se convierte al final en una sanción. ¿Y cuál es la sanción? ¿Aprobó o no aprobó? Y si reprobó, ¿qué es lo que sigue? Muchos estudiantes tienen esa laguna y al final, reitero, si es un tema base o importante para todo el ciclo lectivo, lo que voy a lograr es un estudiante aplazado. Un estudiante que va a pasar vacaciones estudiando todo nuevamente y se va a ver afectado porque no solventó sus necesidades en el momento. Certificamos, damos un resultado final, destinamos para comparar al alumnado y mejora un poquitito la calidad educativa, pero sin una sana toma de decisiones. ¿Dónde va a ser más fácil tomar decisiones? En la evaluación formativa. Evaluación formativa, que era la evaluación para el aprendizaje, y aquí estamos hablando de una evaluación del aprendizaje, es decir, ya el ciclo se terminó y estos fueron los resultados finales. Entonces, ¿qué debemos buscar en esa evaluación sumativa? Que sea coherente a los objetivos que se estaban estableciendo. Debe ser suficiente para darme la seguridad a mí como docente de que hubo un dominio de los aprendizajes. Representativo porque permite valorar el grado de dominio de las diferentes partes de la formación. Pondera porque da una nota y esa nota tiene que ser adecuada y equilibrada según todos los componentes de la asignatura. Tiene relevancia social, ya que permiten desenvolverse en sociedad de esos conocimientos que lograron adquirir y esos que quedan debiendo. También es importante ver cómo los desarrollamos para que pueda incorporarse a la sociedad. Relevancia científico-académica, porque es importante en cada disciplina y permite saber el dominio de la misma. Y pedagógica, porque me permite ver su relación con el proceso de aprendizaje y ver esas causas. La otra parte de la tipología, según su funcionalidad, que es parte del mapa conceptual también, son los agentes. Y cuando me refiero a agentes, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Autoevaluación, yo me evalúo. Coevaluación, compañero, yo te evalúo. Y tú evalúame a mí. Y heteroevaluación, yo profesor, evalúo a usted estudiante. ¿Cuál es la más fiable? La heteroevaluación, porque es un criterio supuestamente técnico por ser especialistas en nuestras asignaturas de trabajo, que tienen el fin primordial. Las otras dos, una coevaluación, dependen de muchos factores para que sean efectivas. Puedo utilizar yo la autoevaluación y la coevaluación con
fines sumativos. Imposible casi. ¿Por qué? Porque implica muchos factores. ¿Cuáles instrumentos recomiendo yo, Alejandro, para esto? Más fácil las listas de cotejo, porque un estudiante tiene la capacidad para analizar solo un sí o un no. Ya ponerle más específicas habilidades, pues obviamente hay que dudar un poquitito más. Y la heteroevaluación, pues obviamente es la más efectiva, porque es mi criterio. Y al final, el padre de familia lo que va a apelar, o el mismo estudiante, es el criterio de yo, docente. Y el que me va a permitir el desarrollo de la misma. Entonces, partimos de la autoevaluación. La autoevaluación, cuando hablamos de ello, es cuando yo me realizo una autoobservación continua de un proceso de construcción del aprendizaje. Entonces, chicos, hoy vamos a hacer este mapa conceptual de las regiones socioeconómicas. Entonces, van a llenarme este instrumento con un encabezado, que es la parte administrativa que debe llevar todo su instrumento, con un objetivo del instrumento, que podría decirse que podría ser el valorar el nivel de conocimiento acerca de las regiones socioeconómicas costarricenses. Las instrucciones, estimado estudiante, se le presenta un instrumento en el cual usted debe marcar el dominio o no del conocimiento según el indicador que se le presenta. Y comienzo ya con la tablita. Recuerden, cuando vimos fundamentos, la tablita, la primera columna que era el indicador, que es la conducta que yo estoy observando y valorando. En este caso, en autoevaluación, va redactada en primera persona porque lo estoy leyendo yo como estudiante y es el yo-yo. Una columnita que para marcar el sí o el no. Porque la lista de cotejo era dicotómica. Solo puede ser sí o no, no vale en proceso, no vale inicial, no vale intermedio, no vale avanzado porque es dicotómica, solo sí o no. Y le puede incluir ahí unas observaciones. Entonces, ¿por qué es un autoconocimiento? Una autorreflexión. Porque si el primer indicador dice, ubico en el mapa las 5 regiones socioeconómicas costarricenses, yo me voy a dar cuenta si logré identificar las 5, sí o no. La autoevaluación, ¿por qué se puede realizar en partes diagnósticas, por ejemplo? O en partes formativas. Número 1, porque no tiene calificación. Y ese instrumento tan larguito y cansado de realizarlo, pero es tan básico, porque un docente que vea la opinión de sus estudiantes sabe que Juan no sabe ubicar en el mapa, porque él fue sincero y me lo dijo. Porque como fue un instrumento de la etapa diagnóstica, va a considerarse oportuno y sistemático. Y porque me va a dar información en el momento. Que si yo agarro ese instrumento de autoevaluación, pues va a ser objetivo, porque me va a dar información verídica. Porque sé cuál es la valoración del aprendizaje por parte del estudiante. Y entonces esa toma de decisiones de iniciar mi tema va a ser fundamentado en eso, que de los 30 estudiantes que tengo en mi salón de clase, 28 ubicaron perfectamente las 6 regiones socioeconómicas. Sé que no me voy a enfocar mucho en este tema, pero solo trabajo con 2 estudiantes para ponerlos al día. Y esa es mi toma de decisiones. ¿Por qué? Porque esos aspectos que yo valoré en ese instrumento, que valoré después de todas las actividades, me va a dar información precisa acerca de qué se debe mejorar. Entonces me está ayudando. Aquí es donde debemos aprender al estudiante a decirle, sea honesto conmigo, pero también principalmente consigo mismo. ¿Por qué?
porque me va a llevar a resolver sus lagunas. Por eso es importante decirles a los chiquillos, no, este instrumento no tiene una valoración en su calificación. Es para saber de dónde debemos partir. Y obviamente estoy fomentando valores extras como la honestidad. La coevaluación, compañero, yo te evalúo y tú me evalúas, lo que busca es ver los logros y refuerzos de los aprendidos a través de 2 o más personas. Permite reconocer aciertos, precisarlos y también identificar algunos errores que los compañeros han cometido, que tal vez en un proceso de enseñanza y aprendizaje yo como docente no me pude haber dado cuenta. Y a veces necesitamos ayuda de los estudiantes porque evaluar 30 estudiantes en una asignación a veces se vuelve complicado. Entonces busquemos esos espacios de evaluación formativa para poder realizar esos procesos coevaluativos. ¿Por qué? Porque tanto en la evaluación formativa como en la diagnóstica lo importante es encontrar esas lagunas del aprendizaje. Esos son contenidos que hay que reforzar. Esos contenidos que no se están desarrollando bien. Y que me permitan tomar una. Entonces, nos ayudamos mutuamente, docente, estudiante. Compañero, compañero se ayuda. Y nos permite valorar ese desempeño. Porque en la coevaluación la responsabilidad de valorar más que todo es compartida. Recuerden que participan 2 o más 3 personas. Trabajos colaborativos aquí en la UNED, algunas veces les hemos puesto instrumentos coevaluativos. Entonces, ¿qué puedo hacer? El docente evalúa a otro y viceversa. ¿Y por qué no? Si también me estoy evaluando yo como docente, yo evalúo al estudiante, pero que él también evalúe mi labor pedagógica. No tiene que ser uno contra uno, puede ser un grupo. Somos un grupo de trabajo de 5 personas. Entonces, 4 valoramos a Juan, luego los 4 evaluamos a Pedro, los 4 evaluamos a Ana, 4 evaluamos a Alejandro y 4 evalúan a Pedro. Listo. Y tomamos una decisión conjunta. Entonces, ¿cuándo podríamos realizar o en qué contextos podríamos realizar una actividad coevaluativa? Después de una práctica de serie de actividades o al finalizar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Al concluir un trabajo grupal, fácil y sencillo en los trabajos colaborativos, en un debate, en una exposición. Después de realizar una entrevista, un cuestionario. Momentos existen muchos. Lo importante es el fin que le vayamos a dar a ello. Y la más importante, porque es la que se refleja en las calificaciones, pues obviamente va a ser la heteroevaluación. Y esa heteroevaluación es yo, profesor, evalúo a la persona estudiante a través de observaciones reflejadas en listas de cotejo, escalas numéricas, rúbricas, registros del desempeño, pruebas escritas, pruebas orales, pruebas de ejecución, independientemente. Porque las técnicas pueden ser utilizadas para evaluar siempre y cuando yo las relacione con un instrumento que me permita a mí respaldarlo. Entonces, una persona evalúa a otra, en este caso el docente. Su trabajo, su actuación, el rendimiento que presentó, y esa evaluación va a llevarse a cabo los y las docentes con los estudiantes. Punto. Utilizando instrumentos, lista de cotejo, escala de rango, escala numérica, rúbrico, registro del desempeño, y actividades y contenidos que hemos desarrollado a través del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son las características de estas herramientas? Pues obviamente las que aquella
que son necesarias, pero son construidas por el docente para sus alumnos, porque los conoce, porque sabe qué trabajó y sabe qué debe hacer. Porque la heteroevaluación parte de una observación del desempeño, evidencias, que las plasmamos en instrumentos. El docente o facilitador realiza ese proceso de heteroevaluación, porque es innecesario que el estudiante se la realice al profesor, porque aquí estamos hablando de un proceso que se utiliza más que todo para la certificación o dar el resultado final de ese proceso. Determina un juicio sobre el aprendizaje que ha logrado el estudiante, destacamos fortalezas y debilidades. Desempeños exitosos o a mejorar del trabajo que ha realizado según su actuación y según su rendimiento. Y ya para ir finalizando, en este proceso vamos a hablar de dos procesos de evaluación, la evaluación tradicional y alternativa. Vamos a hablar de otros en la próxima tutoría. Vamos a conocer otros tipos de evaluación, la evaluación auténtica, la evaluación alternativa la vamos a reforzar, la evaluación formativa como tal, pero vamos a hablar de un proceso de evaluación alternativa. Y la vamos a comparar con la evaluación de tipo tradicional. Enfoquémonos en dos factores, en políticas curriculares diferentes, en enfoques de aprendizaje. Hace muchos años hablamos de, para que vayamos entendiendo, de una evaluación de tipo tradicional. Esa evaluación tradicional que se centra en el docente como eje principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que nos permitía era hacer una clase de tipo magistral. Entonces, yo docente conozco todo, sé todo, ustedes nada más escuchen y repliquen. Ese es un proceso de evaluación de tipo tradicional. La evaluación alternativa va a ir apareciendo por otras razones. Esas otras razones se pueden ir enfocando a que ya vamos a convertir al estudiante en el centro del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y si vamos a buscar, como nos lo plantea la tarea y es parte de esta unidad, la importancia de la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde yo transmitía según la evaluación tradicional y ahora acomodo según la evaluación alternativa, me va a permitir saber cómo los estudiantes tienen su propio conocimiento. Ellos todos lo saben. Entonces nosotros es ir tomando esa semillita, irla sembrando y ese conocimiento va a ir floreciendo. Como toda plantita, si yo ese conocimiento no lo riego, no va a crecer. Entonces, es ir fomentando el desarrollo de actividades, retos, para que puedan fomentar el pensamiento del crítico, maneras de pensar, resolución de problemas, entre otros, uso de tecnología, respeto por el medio ambiente, la incorporación al mundo, y todo eso se conjugue en el tipo de ser humano con el que deseamos trabajar a nivel país y que vaya a jugar un papel importante, pues obviamente a nivel de globalización, de mundo, de las necesidades que el mundo en ese momento necesita, que se transforman en los programas de estudio. Entonces, si vamos a comparar la evaluación alternativa que busca una racionalidad práctica frente a la evaluación tradicional que busca una racionalidad o un pensamiento de tipo técnico. La tradicional vamos a definirlo como algo mecanizado. La alternativa como algo procesual más que todo. ¿Por qué? Porque la mecanizada lo que va a seguir es seguir el patrón que el docente me enseñó.
Y la alternativa es lanzarlo a pensar y a poner en práctica su conocimiento. Entonces, parto con la tradicional y ver cada uno de esas características que se les presentan. Un ejercicio técnico. ¿Por qué? Porque nos vamos a avanzar en que el aprendizaje o el proceso evaluativo ya está definido. Entonces, aquí lo que me interesa saber es qué conocimientos tiene. Punto. ¿Cuáles adquirió? Tiene que reforzarlos, sí, no, pero en su momento. Esta evaluación tradicional la vamos a enmarcar en una evaluación del producto. O sea, ¿cuál fue el resultado final? ¿Qué obtuve al final? Me voy a basar en el pensamiento o en la criticidad que el docente le dio a ese proceso, a la nota que le vaya a asignar el docente a ese proceso. Nota que se obtuvo a través de instrumentos más que todo de tipo cerrados que me permiten valorar el proceso de memoria del estudiante, por ejemplo, pruebas que me permitan medir el conocimiento adquirido. Entonces ahí me voy a encontrar que la famosa prueba escrita va a ser la que manda y la que da el resultado. La prueba escrita es muy importante. Me permite ayuda certificada. Pero esa prueba escrita también tiene factores que afectan en el momento, en el estado, en el espacio, lo que el estudiante aprende o desea saber. Entonces todo eso se va a convertir en una enseñanza de tipo dirigida, o sea, lo que va a ser una réplica de lo que el estudiante vio. Y al ser una evaluación de tipo sumativa, lo que me interesa es saber qué aprendió, control, y la sanción, sea positiva, sea negativa, por si aprobó o reprobó. Entonces, ¿qué tan adecuada puede ser una evaluación de tipo tradicional? En una educación de tipo tradicional, donde el docente es el centro de aprendizaje, donde el docente replica, el estudiante anota, el estudiante repite, pero no se le pone a aplicar, que es lo importante. Es como si yo estuviera en un aula siendo profesor de matemática y les enseño un problema, resolverlo de una forma y el estudiante lo puede hacer mental o más rápido, pero yo lo que quiero ver es el procedimiento que hizo según la forma en que yo le expliqué ese proceso de matemática. Que les puse un estudio de casos, pero yo quiero que lo resuelvan desde este punto de vista, y si Juan no lo resolvió como yo quería que lo resolviera, se lo pongo adecuado, así 1000 veces la propuesta que me haya planteado en ese proceso sea la más adecuada y muy funcional, y me dé resultados diferentes y positivos. Pero como no fue el proceso que el profesor les enseñó, pues obviamente van a implicar una sanción negativa. Y reitero, ¿cuál va a ser según lo final de esa diapositiva, el uso de los resultados de ese proceso evaluativo? Un conocimiento innecesario. Una nota que lo indique aprobado o reprobado. Entonces, con los cambios generacionales, con la necesidad de sociedad que estamos buscando, con la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la incorporación al mundo globalizado, el ser seres sociales que nos vamos a incorporar y convivir. Lo más adecuado es una evaluación de tipo alternativa, donde no me interesa el concepto, sino
cómo lo pone en práctica en su vida. A través de un ejercicio ético. ¿Por qué? Y lo vimos en fundamentos. Porque la evaluación tiene un fin ético. Debe realizarse de la mejor manera y las partes involucradas pues tienen un papel que cumplir. No me interesa la evaluación sumativa. ¿Para qué un resultado final? Si lo que me interesa es ir viendo el paso a paso. Y si era un bloque de 10 acciones que tiene que cumplir y la primera, que es la base, el estudiante no logró dominarla, pues me va a ir jalando el error en la 2, en la 3, en la 4, hasta la 10. Y si yo la pude haber resolventado en la primera, va a tener un buen éxito en la segunda, por ende en la tercera, por ende en la cuarta, y llego a la 10 de gran manera. Tomemos eso como un escalón. Si el primer escalón ya no sirve, no puedo avanzar. Eso es lo que busca la evaluación alternativa. Si me estanco el primer escalón es porque está roto, porque hay que repararlo para que vuelva a ser funcional y pueda yo subir a ese segundo escalón. Me interesa en esta evaluación. Dime. Ahí me queda como una cierta duda, la verdad. Vamos a ver. Digamos que le estoy explicando X tema a un estudiante. Ok, Correcto. yo se lo explico a la manera en la que yo considero que debe aprenderlo, porque el ministerio me lo dio así, digámoslo, por ejemplo. Pero ese estudiante lo entendió de otra forma, pero a la hora de aplicarlo lo aplicó bien. Entonces, ¿cuál sería mi criterio ahí? Dejarlo con lo que él logró resolver y darme el resultado final positivo, o devolverme a explicarle la forma en la que yo se lo expliqué desde un principio. Se los voy a poner con un ejemplo claro, en matemática. De hecho, le iba a poner un ejemplo de matemática, pero dele. Sí, voy a ponérselos claro, a ver qué es más funcional para el estudiante y eso lo va a reflexionar cada uno. Y eso a veces tenemos que pensar en el estudiante. Recuerden que la evaluación busca pensar en el estudiante. Si yo estoy viendo la suma y el estudiante perfectamente puede sumar en una pulpería, vamos a incorporarlo de una vez a la vida. En una pulpería le ponemos a sumar 900 más 100 más 50 más 30 más 20 de una vez y el estudiante mentalmente me dice son 1150, por ejemplo, y me lo dijo mentalmente, ¿qué es más funcional para mí? Ese cálculo mental que hizo de una manera rápida o decirle, de ahí no, tiene que sacar la calculadora o saque una hojita, siempre ande su hojita, siempre ande su lápiz y acomódela en una casita de valores y realice la suma, primero las unidades, las decenas, las centenas y las unidades de millar. Pues obviamente tenemos que pensar ese ejemplo de la vida real, pues es algo que podría ocurrir. Si el estudiante tiene una capacidad para desarrollarlo de distinta forma a la planteada, cuesta demasiado que un programa de estudio se vaya a ir a procesos, a evaluar un proceso. El indicador manda mucho y me permite, pero si el estudiante ya me demostró el aprendizaje que yo espero, no podría yo castigarlo a hacer un procedimiento de la forma en la que yo quiero. Acá en Cartago hubo un famoso profesor que en su momento calificaba en un colegio los desarrollos con el procedimiento que él explicó. Y dicho estudiante iba a clases de matemática y se lo enseñaron de una forma más abreviada. Entonces, obviamente, el profesor no se lo calificaba con la nota porque no era el proceso que él quería. Aquí lo que más manda, lo más importante es ver el indicador y qué es lo que me pide. Si hablamos de matemática y pide que su estudiante sume hasta la unidad de millar, no me interesa cómo lo haya hecho mientras los resultados estén de forma correcta, que es lo primordial. Si el estudiante lo realizó la suma de una forma mental, de una forma en la que
acomodándolo de distinta forma. En TikTok, en Facebook, en YouTube encontramos a veces videos para resolver de formas diferentes multiplicaciones, divisiones, por ejemplo, que uno no las utiliza, pero que al estudiante podría ser un éxito. Entonces, el procedimiento en sí no es tan importante, sino cómo lo realice. Esto es como plantearles una propuesta. Si yo les planteo una propuesta, usted me puede venir y dar 10 acciones para lograrme el objetivo. Juan me lo hizo en 4, que es más funcional si los dos me dieron el mismo producto. El de 4, incorporemos esto a la vida de una empresa. Obviamente, ¿a quién van a contratar? Al que lo realizó de forma más abreviada. O puede que yo contrate al de 9 porque su propuesta me dio algunas pautas que el de 4 no me las contempló. Entonces, es analizar en sí el resultado final. No nos basamos solo en un aspecto primordial, sino que se logre ese, pero también que me aporte nuevas cosas o nuevas formas de. No sé si me expliqué. Ok. Sí, sí, no, sí me quedó claro. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ya una rúbrica preestablecida en la que digo que necesito que venga el procedimiento tal cual yo lo expliqué? Ahí, ¿cómo haría? O sea, ¿castigaría al estudiante por no darme el procedimiento? ¿O me hago, como dicen, el de la vista gorda porque me dio el resultado como tenía que ser al final, o sea, el resultado final? Es que la rúbrica, por lo general, y lo vamos a ver en la unidad 3, la rúbrica por lo general no me va a decir, realícelo con X procedimiento. Lo que se me va a ir es en resultados. Por ejemplo, la rúbrica podría decir, hablemos de estudios sociales. Identifica voy a darle 3 puntos. Es capaz de proporcionar los problemas de las principales regiones socioeconómicas de Costa Rica. Pero en la 2 me proporciona los problemas, pero sin soluciones. La 1 proporciona muy pocos problemas de las regiones, proporciona problemas no correctos de las regiones socioeconómicas. Así es, redactada la carrera. Entonces, yo no me puedo decir a seguir un procedimiento, a evaluarle un procedimiento. No se lo podría decir porque ¿cómo le voy a dar un 3, un 2, un 1 a ese procedimiento? Y no voy a poner, por ejemplo, realiza el procedimiento que el docente solicitó. Ahora, vámonos al otro punto para justificar el uso del procedimiento que usted me está diciendo. Entonces, fácil y sencillo. Es importante que todo estudiante sepa la rúbrica con que se le va a evaluar, y a estudiantes de primaria y secundaria pues también es necesario decírselo. Entonces, si usted ya le entregó un instrumento y le dijo, yo necesito que me lo hagan con el procedimiento que yo hice, que no es lo recomendado, pero usted se lo puede justificar para poderlos evaluar de la mejor manera, ya usted se lo advirtió. Y en el mismo ejercicio usted ya se lo planteó. Entonces, aquí sería un problema y lo vimos en las primeras diapositivas, todo proceso evaluativo requería de una muy buena comunicación. Entonces, si usted se lo comunicó, ahí usted está dando por hecho de que usted quiere que lo realice según la forma en la que usted se lo indicó. Pero ya está comunicado a través de informarle qué les voy a evaluar en la rúbrica o de detallar bien en las indicaciones de lo que están haciendo para no ocasionar un error y perjudicarlo. Vamos. O aumento. Se me perdió. Se me desconectó. ¿Me escuchan? Sí, profe, es que yo tengo un profe. problemilla ahí con el internet que está un poquillo intermitente, entonces por ratos me desconecta esta porquería. No hay problema. Así en resumen lo que te expliqué es que recuerden que en las unidades, en las primeras diapositivas les dije que uno de los aspectos importantes del proceso evaluativo es que existiera una muy buena comunicación. Entonces, en ese caso, si usted quiere que el estudiante haga el procedimiento que usted se lo indicó, en las instrucciones de la asignación a hacer, pues usted ya se lo especifica, y también sería importante explicarles el instrumento con el que usted va a evaluar y decirle, vean que yo voy a evaluar con este instrumento y aquí voy a evaluar el procedimiento que yo les Sí, es como lo que vimos en el curso pasado, las indicaciones de
Todo de cada bien forma claro. de resolver, sí, todo bien claro. Exacto. No, está bien, me quedó bien clarito. Profe, y otra cosa, qué gusto Bien. volverlo a encontrar en otro curso, ¿verdad? Igual, el gusto es mío. Me dio mucho gusto ver caritas ahí conocidas y yo dije, ya tengo paz porque compromiso para ambas partes, porque ustedes esperan y yo espero. Así que no quiero ver los Ah, sí. errorcitos de las rúbricas y los instrumentos que vimos pasado, porque ahí sí les voy a decir, hey muchachos, hey chiquillos, ¿qué les pasó? Pero para eso Está bien. estamos. Ahí vamos a estar, como siempre. Las pruebas de ejecución, en este caso, pues podemos hablar de una coevaluación y autoevaluación, porque lo que me interesa es ver qué aprendizaje han tenido. Aquí la nota no manda, aquí lo que manda es el nivel de aprendizaje que tengan. ¿Puedo realizar pruebas de ejecución? Depende de las áreas. Recuerden que las pruebas de ejecución se realizan mucho para lo que son actividades de tipo artístico, manual, pero podríamos ahí anotarlas siempre y cuando no busquen, recuerden, algo de tipo sumativo, sino nada más lo que me interesa es la producción y ver cómo lo resuelvo. La recogida de la información se puede dar a través de evidencias, siempre son necesarias esas evidencias que les permita respaldar, y yo siempre se los recomiendo, no tanto, sé que muchas veces requiere trabajo, pero como les digo a las chiquillas que trabajan conmigo, a los profes, les digo, pues obviamente ese documento es el que los va a respaldar y los va a defender ante todo. Y si llega un papá a decirme algo, pues yo los puedo defender porque tenemos algo que nos respalde. Pero la comunicación siempre de esos instrumentos al padre de familia siempre es primordial. Un instrumento de trabajo cotidiano no estamos obligados a enviárselo a un padre de familia, a pegarlo ahí en el cuadernito, pero siempre va a ser un respaldo de que ustedes les informaron con bastante tiempo que su hijo estaba fallando. Entonces, ese papelito de más no sale de sobra en un proceso evaluativo. Es una enseñanza de tipo dirigida, pero va enfocado no a la memoria, sino a la comprensión, que es el problema que tenemos en este momento a nivel de sociedad. No estamos leyendo, no estamos comprendiendo, no estamos analizando. Muchas veces queremos que la respuesta esté intrínseca para no pensar. Y por último, pues una evaluación flexible me permite hacer cambios. Reitero, como lo acabamos de hablar, esa evaluación es flexible que me permite hacer cambios, que si mi rúbrica estaba mal elaborada porque lo quería de un enfoque, pero el estudiante dice otro, pues modificamos la rúbrica. Modificamos la rúbrica o buscamos ahí un apartado de observaciones para aclararle y no perjudicar al estudiante si lo que nos interesa es que logre el aprendizaje, que es el punto principal. ¿Esos resultados de qué me van a servir? En la evaluación alternativa, en buscar las soluciones inmediatas. La evaluación tradicional la vamos a resumir según toda esta tutoría en una evaluación del aprendizaje, y la evaluación alternativa la sellamos con una evaluación para el aprendizaje. Y que no se nos salga de esa sombrillita que tenemos como oje, la importancia de que no nos falte el valorar el desempeño estudiantil, no nos falte esa evaluación de tipo auténtica que busque la parte de el aprendizaje significativo que se está dando y el desarrollo de competencias, porque ese ser humano cuando se quite ese aguacero de ahí, lo que va a estar es a un sol de recursos, a un sol de actividades, a un sol de retos que la vida le está dando, y pues obviamente lo que nos interesa es que el conocimiento no se quede debajo de la sombrilla, sino que nos permita nada más irlo a incorporar a nuestra vida. Es importante, si tienen alguna dudita, pues obviamente que me la manifiesten cuando gusten de la tarea, de la tutoría. Antes de sus duditas, pues les reitero, recuerden que ahí están todas las formas de contactar. Si no me ubican es porque no lo deseamos, o porque me estoy escapando, o porque se me olvidó. Entonces, el correo interno de EducaU, que es el principal, les reitero la importancia, chiquillos, de que me lo estén revisando diariamente, o cuando vean ahí una pestañita, puede que sea un correíto de Alejandro que les está diciendo algo pasa o tengan cuidado. A veces les puse en el cuatrimestre pasado y muy pocos estudiantes me hicieron caso. Tenían que hacerme una rúbrica y les puse, muchachos, en el correo interno, no olviden la parte administrativa, el objetivo, la instrucción y el instrumento como tal.
nadie leyó ese correo. Entonces lo omiten. Entonces puede que ahí les tire, ahí antes de que se me venza el tiempo, un avisito de, chiquillos, les falta esto. Pongan atención. Foro de dudas, tienen ahí la posibilidad, y se los contestaré inmediatamente. Ya saben que ahí está mi teléfono, entonces no hay ningún problema. Cualquier dudita, no se las podré contestar inmediatamente porque estoy en funciones MEP, pero en algún momento del día, con mucho gusto se los daré. O el correo institucional, ahí está, para servirles y apoyarlos en lo que necesitan. Recuerden que mi función y a mí me pagan para atenderlos, y la idea es que salgan satisfechos y que todos aprobemos. Así que cualquier dudita, con mucho gusto abro el espacio de preguntas, y si no tienen preguntitas, pues como todos los días de tutorial, les agradezco que se hayan quedado conmigo, que me hayan tolerado estas 2 horitas. Hola, profe. Bueno, veo que el número de teléfono, primero que nada, dice grupo. ¿Tienes un grupo de WhatsApp? No. El teléfono para el grupo. Ok. Es el teléfono que utilizo para el grupo, o sea, para la ok, ya. Ajá. Bueno, eso. Y segundo, ¿ya está la unidad en el campus? Sí, se activa hoy a las 6:55 de la mañana. Yo entré ahora y no la vi, ¿usted sabe? No sé si será se actualizó la... Regáleme un segundito. Es que no, tal vez fue, es que la aplicación en veces se actualiza muy después, o sea, no se actualiza como muy inmediato, y por Google no entré, entonces seguro fue por eso. Sí, porque sí, supuestamente, bueno, yo configuré, pude haberme equivocado, cometo errorcillos, pero según aquí, vamos a ver. Profe, sí está. Disculpe. Sí, sí está. Yo ya vi Ok, seguro fue eso. Bueno, de mi parte, muchas gracias por lo de la tutoría. Yo sí no lo conocía. Tengo 2 años de estar en la UNED y hasta ahora me lo encuentro por acá. Veo que ya muchos lo conocen, me imagino que ya saben cómo trabaja. Entonces, bueno, para mí o algunos otros sí va a ser algo nuevo su rol de cómo le gusta trabajar o cómo le gusta que uno trabaje con usted. Sí, conmigo se trabaja diferente, conmigo se trabaja normal, conmigo se trabaja tranquilo. Para muchos soy muy necio, para otros soy muy tranquilo, pero lo importante es que recuerden que siempre lo que voy a buscar es que ustedes aprueben el curso. Entonces, a veces los mensajitos son muy constantes, pero es para que tengan la seguridad soy muy insistente con los trabajos colaborativos. Entonces, no tanto por el hecho de que sean trabajos colaborativos, sino por el hecho de que tenemos que pensar que a veces perjudicamos en los mismos a los compañeros. Entonces no es justo. En eso sí trato de defenderlos y apoyarlos. Entonces la única aquí es cuando tengan dudas y preguntas, las cosas con toda confianza se preguntan en el momento. No tengan miedo. Si Alejandro, como todo ser humano, puede que sea un día que amaneció con mucho trabajo, con mucho estrés, pero ténganlo por seguro que un maltrato nunca se los voy a dar. Entonces, nada más ahí tengan la confianza de aclararse las dudas. Peca más el que se queda con la duda que el que la aclara. Así que tengan toda la confianza. Yo sí soy muy preguntona, entonces seguro sí lo voy a estar escribiendo. Y me gusta como anticipar mis trabajos, digámosle, bueno, como ya le decía, ya lo inicié y todo, pero sí me gusta preguntar mucho. Con respecto al trabajo colaborativo, ¿usted selecciona a los miembros del grupo o abre como un espacio para uno adjuntarse a diferentes grupos? Yo los hago, yo hago los grupos. Yo los hago porque igual, yo sé que muchas veces por afinidad, y es una de las formas en las que los podemos realizar, pero recuerden que en la vida laboral, y se los digo ya por más de 20 años de trabajar en MEP, pues por vida laboral, la afinidad muchas veces nunca nos va a tocar. Entonces tenemos que aprender a trabajar con todos. Igual siempre estoy pendiente de los grupos, los que están conmigo ya lo saben, siempre he estado pendiente, nada más que sí trato de mezclarlos ahí en lo más que se pueda, y que aprendamos a que todos tenemos a veces virtudes, defectos y todo, pero en la vida hay que complementarse, como un matrimonio. A veces hay que aprender a identificar lo bonito, lo feo, y aprender a sobrevivir y trabajar en equipo. Esa es la vida.
Entonces, Sí, es que entonces, de hecho, bueno, yo siento que es mejor así que no como que uno vaya y se junte con los que ya uno sabe que trabajan bien, que tal vez no son personas perezosillas o, digámosle, "Ey, yo soy una que yo comprendo, tengo compañeros, ejemplo, Wagner, que trabaja y estudia en sus ratos libres o así. Y hay personas o sea, nada más quieren como que todo lo hagan en el momento. Bueno, hablábamos en teoría de que bueno, yo le comentaba a la profesora y se los he dicho en el grupo a los chicos que, bueno, tenemos una comunidad, eh, acá nadie es más que nadie y se los he repetido muchas veces, entonces si alguien no tiene la disponibilidad en el momento, nada más es de darle tiempo porque tampoco para el último día, ¿verdad? Porque todos tenemos responsabilidades. Yo soy una que soy muy acelerada para hacer mis trabajos. Los chicos saben que yo por llegar a las orientaciones, yo comienzo con mis trabajos, tengo que estar por semana haciendo reuniones y demás, pero y tampoco es que los voy a presionar, o sea, y sí, eso es bueno de que los grupos no sean confesionados por uno mismo, porque entonces tal vez a un nuevo ingreso lo dejan por allá botado, donde más bien hay que darle la mano, siento yo así. no, y también es importante, reitero, son habilidades para la vida y eso es importante. Y segundo, la comunicación es básica e importante entre ustedes. Y algo que siempre me descuidan en los grupos colaborativos es el foro de acuerdos. El foro de acuerdos a mí me sirve para visualizar y si son 4 miembros y solo uno escribe, yo digo, aquí pasa algo. Entonces ya ahí yo empiezo a decir, chicos, ¿qué pasa? Chiquillos, cuéntenme, ¿qué pasa? ¿Dónde está tal persona? Yo los empiezo a ubicar. Entonces, ustedes me comunican desde el día 3, que es la fecha límite, miércoles, para ubicar los grupos, no aparece tal, yo se los localizo, yo se los busco, yo se los presiono, y si no hay, yo les tomo decisiones, ya tengo que tomar decisiones. Pero sí es importante, reitere, en el mundo, eh, una habilidad social para la vida es la comunicación. Si no hay comunicación, estamos fritos. Entonces, comuniquen, informen y ahí solventamos. Y esperemos a que llegue el momento, pero ahí Igual solventamos. creo que Igual creo que eso no va a ser como un problema la comunicación, porque como le digo, tenemos una comunidad y tenemos otro grupo por aparte. En la comunidad están todos los grupos de la asignatura, entonces nada más uno coloca, chicos, el nombre y para el grupo tal. Entonces, si vieras que nos ha ido muy bien en trabajos anteriores, los cuales hemos tenido que hacer trabajos colaborativos. Y siento yo que mis compañeros de la carrera, los que están acá, todos son muy responsables. Entonces, y bueno, muchísimas gracias Para servir. por la tutoría, les repito, y bueno, para mí sí es como un profesor nuevo. Vamos a ver, ya después ya no, ya no, ahí vamos, no se preocupen. Ellos alguna otra pregunta y si no, muchísimas gracias, que descansen y que estén bien. Ahí siempre a las órdenes. Nos vemos en la próxima de hoy en 15, si Dios quiere. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, con gusto. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto. Buenas noches, profe. Buenas noches.